Muchas gracias por lo que están asistiendo en este momento al en vivo que está transmitiéndose ahorita por Facebook Live. Muchas gracias a los que están presentes en este Zoom. Voy a estar contestando las preguntas del Zoom y voy a conectarme ahorita para poder ver si hay alguna pregunta por Facebook. Y hoy vamos a estar conversando sobre la diabetes. Es un tema súper interesante, muy común en nuestra práctica médica. Y hoy voy a estarles conversando tanto desde el punto de vista clínico como también desde cómo la medicina integrativa y cómo desde el protocolo Biohana podemos atender este tipo de enfermedades crónicas y cuando hablamos de diabetes tipo 1, pues en este caso de enfermedades autoinmunes. La diabetes se caracteriza porque la persona tiene una alta concentración de la glucosa en su sangre de una manera continua, debido a esa incapacidad que tiene el páncreas para poder producir suficiente insulina. No es que no haya insulina, es que en realidad hay una resistencia. Entonces, la insulina es la encargada de que se absorba esta glucosa para poder producir la energía que el cuerpo, que los músculos necesitan. Y si no se absorbe, si hay una barrera, si hay un muro ahí de contención, entonces ahí aparece la hiperglicemia o la hiperglucemia. Su aparición, por tanto, va a afectar no solamente un tema local a nivel del páncreas, afecta el sistema nervioso, afecta además otros órganos como el riñón, como la parte de la vista, el corazón, las venas, los intestinos, todo el cuerpo se afecta por un tema relacionado con la glucosa. Los síntomas son síntomas variados, son síntomas que por lo general hay una línea donde en medicina decimos están las 4P: pérdida de peso, poliuria, polidixia, es decir, orinas mucho, tienes mucha sed y además aumenta el apetito y en ocasiones hay cansancio. Ahora, los síntomas pueden variar en dependencia del tipo de diabetes que tú estés viviendo, que haya sido diagnosticado para ti. Pero de línea general siempre hay mucha sed, hay un hambre insaciable, a veces hay una pérdida de peso sin explicación y una visión borrosa, va cambiando la refracción visual. Heridas que tienden a no cicatrizar o que se dificultan, se infectan, hay hormigueos en manos, en pies, sobre todo cuando ya hay una neuropatía diabética. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces puede pasar desapercibido si la persona no tiene antecedentes familiares que, que digan que esté con el pensamiento de que la mamá es diabética, el abuelo diabético, pues puede pasar desapercibido. Otra de las cosas muy frecuentes es que la piel se puede volver seca y algo que he visto mucho en consulta es que las personas vienen porque le han salido como unas verruguitas en la piel, oscuras, ¿sí? Especialmente a nivel del cuello, a nivel de las axilas, entonces se quejan desde el punto de vista estético de estas verruguitas y es importante que tengamos en cuenta que este es uno de los signos más patognomónicos, es decir, más típicos de la diabetes. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos ese tipo como de verruguitas, tenemos que mandar a hacer los exámenes específicos para poder descartar que haya una hiperglicemia, y vamos a hablar más adelante de cuáles otros exámenes, y poder tomar a tiempo las acciones para que no haya una complicación derivada de una diabetes. Hay síntomas que también es importante que tomemos en cuenta cuando la persona lleva mucho tiempo con la glicemia alta, porque no siempre vienen los primeros estadios. Esto no es algo que aparece de la noche a la mañana, viene solapadamente. Primero se sube un poquito, la persona se acostumbra, va subiendo más y más cada vez que tenemos de base, sobre todo situaciones angustiantes, es la premisa general que viven algunas personas que están viviendo cambios en hiperglicemia o ya con una diabetes diagnosticada. Entonces, hay síntomas comunes para nosotros tomar en cuenta y descartar una neuropatía periférica, que es cuando ya hay una afectación a nivel de la parte de los nervios, sobre todo a nivel de las piernas. Y entre ellos tenemos el dolor, un dolor que es punzante, que es ardiente, que asemeja un hormigueo, un dolor que
va localizado en los pies, en las piernas, en ocasiones en manos, en brazos, más frecuente lo vemos en las piernas y con una sensación de ardor o quemazón que puede resultar insoportable. Yo recuerdo el caso de un paciente de 83 años, muy activo, muy claro intelectualmente, le gustaba hacer ejercicio. Sin embargo, la parte de la neuropatía, él decía que no podía. Era una cosa que se le salía de las manos el sentir que las piernas era como pinchazos constantes, hormigueo constante, y que eso le impedía su actividad física. Este hormigueo que en ocasiones puede llegar a pérdida de la sensibilidad a nivel de los pies, a nivel de las manos y una sensación de ardor en piernas y pies. Tomemos en cuenta que desde la medicina china uno de los datos más interesantes es que cuando usted padece de ardor en la planta de los pies tenemos que examinar con atención pues la parte renal, el funcionamiento renal. También entre otros de los síntomas son los síntomas digestivos y a veces pueden pasar muy desapercibidos, entre ellos una digestión que es lenta, que lo que le llamamos nosotros los médicos una gastroparesia, que es ese vaciamiento lento del estómago. La digestión es pesada, como un empacho, puede haber náuseas, puede haber vómitos, diarrea, estreñimiento. Si hay muchos vómitos, la persona se puede deshidratar, puede haber un tema hidroelectrolítico de emergencia que puede ir inclusive a terminar en una hospitalización para poder suministrar todos los electrolitos y no hay una cetoacidosis diabética. También puede haber dificultades para tragar. Este es cuando tenemos una neuropatía autonómica que puede impedir o puede dificultar la deglución. En los hombres es más frecuente ver también las disfunciones sexuales para poder lograr las erecciones. Se dificulta o pierde inclusive la calidad de las erecciones, ya no es tan fuerte como antes. Y en las mujeres se ve más la resequedad vaginal, se ven infecciones vaginales por cándidas, problemas de anorgasmia en las mujeres. También es importante mencionar que desde el punto de vista neuromuscular, en temas de neuropatía, es frecuente observar síntomas como, por ejemplo, que a la persona le cuesta levantarse, hay un dolor intenso a nivel de la cadera, del glúteo, inclusive en el muslo puede llegar a convertirse en una lumbalgia, una lumbociatalgia debido a que el nervio está afectado. Y otro de los síntomas ya más avanzado es cuando tenemos esas ulceraciones, se convierte en un pie diabético, hay llagas que les cuesta sanar, hay cambios en la sudoración, hay pérdida de peso evidente, hay mucha sensibilidad a nivel del tacto, hay alteraciones en toda tu digestión, en todo el ritmo intestinal y puede haber una subida o bajada brusca de la tensión arterial con problemas de la visión. Es súper frecuente los problemas de la visión porque también ahí tenemos los cambios que sufre el nervio óptico debido a tener tan alta el azúcar en la sangre. Es importante notar que todos estos síntomas de la neuropatía diabética pueden variar según el tipo de neuropatía. Hay varios tipos de neuropatía, una que puede ser sensitiva, motora, autonómica, y depende de la severidad de la condición que tenga el paciente. Es decir, no lo vemos por enfermedad, sino por lo que está viviendo el paciente. Hay que tomar esto en cuenta y sobre todo vigilar que no existan las complicaciones. Como hemos dicho anteriormente, cada enfermedad vibra con una emoción. Por eso cuando nosotros atendemos desde la consulta médica, en mi caso, desde la consulta médica integrativa y sobre todo con el protocolo Biohana, siempre dedico un tiempo a explorar, a escarbar esas emociones que detonaron que tú vivieras a esta altura una diabetes o que estés con una resistencia a la insulina. Y hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, la gente que tiene, las personas que tienen esta resistencia son personas que están viviendo un tema emocional de separación, que tiene que ver con la familia y sobre todo que lo vivió la madre desde la gestación, porque la diabetes tipo 1 no es que aparece con la edad, con el tiempo, esa es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune donde las personas el aprendizaje emocional, por llamarlo de alguna manera, que viene es
a aprender, a abrirse al amor, a ser capaz de aceptar al otro, a no ser duro, a poder ser tolerante con el otro, al poder recibir el amor. Y en este sentido, la madre en su gestación vivió un peligro, una sensación de peligro, un temor grande, tenía alguna situación que le estaba siendo muy difícil vivirla en ese momento, posiblemente la vivió en soledad. He tenido pacientes jovencitos con temas de diabetes tipo 1 y es súper frecuente cuando vienen a la primera consulta y converso con sus padres, el que les manifieste esto, qué pasó en usted en el embarazo, qué es lo que usted vivió en el embarazo. Y al principio me dicen todo normal, todo bien, no hubo inconvenientes, pero con el tiempo, a medida que van entendiendo el significado de la medicina integrativa y cómo el afán es trabajar desde la raíz de la enfermedad para hacer que no haya esa resistencia a la insulina, para que no haya esas crisis y no tenga que estar usando insulina lenta, insulina rápida, metformina y aún así estar en desequilibrio con su enfermedad, es tratarlo desde la raíz, es descodificar ese síntoma, sobre todo si ya son adolescentes, se convierte en un tema en ocasiones complejo debido a los cambios hormonales. Pero siempre trabajando en familia, tanto con el joven como con la familia, en especial con la mamá, pues entonces las cosas pueden ir, aunque despacio, evitando las crisis. Eso es lo fundamental. Desde la medicina integrativa no te estamos diciendo que te separes de la medicina clínica. Ella es nuestra aliada. Ella permite hacer un establecimiento correcto del diagnóstico, un seguimiento, hacer posible que cuando tengas una crisis estés compensado. La medicina integrativa es aquella que va a evitar una crisis. Es aquella que va a mejorar tu calidad de vida en algún momento puede llegar a que tú hagas una remisión de la enfermedad o apagues ese botón que te llevó a que provoque una complicación en determinado estadio de tu vida, esa enfermedad. Ahora hablemos de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, ahí en cambio la insulina está disponible para la célula, pero la célula no la deja entrar. Hay una resistencia. Y esto, el significado biológico, cuando vive una persona una diabetes y es diagnosticada ya en su fase adulta, pues entonces él siente que su casa está dividida, su territorio está dividido. Ha habido problemas de herencia, de peleas de herencia o entre hermanos, o alguien que se fue, o alguien que me engañó, y yo me resisto. Y esa pérdida de la alegría es lo que provoca en ti que el órgano simbólico de la alegría, que es el páncreas, sufra. Entonces, este tipo de diabetes se ve muy frecuente en personas que han sido muy activas, que tienden a acumular energía, que quieren hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista emocional, sienten como una impotencia, como que no les es permitido hacer ciertas actividades y hay una resistencia al cambio. Ahora, es importante que nosotros conozcamos, hablando de manera general, que es otra de las preguntas que llegan cuando estamos en la consulta médica, es ¿qué me está provocando esta diabetes? ¿O qué puedo yo estar vigilando de manera continua para estar estable en mi salud? Primero, que tengas un sueño apropiado. Segundo, vigila tus niveles de vitamina D. La mayoría de los diabéticos tienen los niveles de vitamina D, de vitamina C, del cromo muy bajos. Y estos son precisamente suplementos ortomoleculares que desde la medicina integrativa preparamos para que el paciente pueda consumir y ayudar al páncreas a que no haya una resistencia a la insulina y que en algún momento esa persona podría compensar sus niveles de glucosa e inclusive bajar los niveles de su medicación química bajo vigilancia médica. Pero también hay otras cuestiones relacionadas con los detonantes de mi enfermedad y que son muy frecuentes en nuestra vida moderna y pasan muy desapercibidos y hay mucho desconocimiento de ello
en cada una de las personas. Estamos muy expuestos. Uno de ellos es el conocido BPA o el bifenol A. Y este bifenol se encuentra en los plásticos de policarbonato, en las resinas epoxídicas, en esos plásticos que se utilizan a menudo para poder almacenar el agua, las bebidas, todas estas botellas de agua que cada vez las hacen más finitas, pues tenemos que tener cuidado en que no estén sometidas al calor, de no reutilizarlas, porque cuando están expuestas al calor, este plástico libera sustancias químicas y esto se convierte en disruptores metabólicos. ¿Qué significa un disruptor metabólico o endocrino? Significa que simula esa, ese residual metabólico, simula esa hormona y compite con ella y por lo tanto va a mover el funcionamiento, lo mismo de tiroides, que de páncreas, que de cualquier otra hormona, inclusive las hormonas relacionadas con ovarios y testículos. Pero también están los talatos y ahí lo vemos mucho más frecuente. Las mujeres estamos muy expuestas a estas sustancias químicas, están en los fijadores del cabello, están en los perfumes, sobre todo cuando los aplicamos. Cualquier tipo de perfume que lo aplicas al cuello va directo a tiroides, puede estar movilizando tu tiroides. Están esos recubrimientos de vinilos para los suelos y se ve mucho en los suelos, en el piso. Flotante, en el piso flotante y en todo lo que hace posible que el mantenimiento de estos. Se ven los adhesivos en las colas, en los productos automotores, en plásticos como el PVC, en las tintas de impresión, en los selladores, en ciertas lechadas para la construcción y en otros aditivos como desodorantes, esmalte de uñas, insecticidas. Las mujeres estamos muy expuestas a estos químicos y lo que más se nos mueve como primer orden es la tiroides. Puede simular una tiroiditis Hashimoto o en todo caso, ciertos momentos pues, podremos tener nosotros temas relacionados con la hiperglicemia o hasta una diabetes. Pero también están los contaminantes orgánicos, que son esos desechos humanos y animales, de rastros, de mataderos, del procesamiento de alimentos para los humanos y los animales que provocan ciertas sustancias químicas industriales que se utilizan como grasas, como aceites, tinturas, breas, productos químicos sintéticos como herbicidas, insecticidas, hay otros preservantes y hay muchas sustancias inclusive que aparecen ocultas, pero están dentro de los realzadores del sabor. Y estas sustancias químicas que provocan que la comida esté bien rica, esa hamburguesa bien rica, esa carne bien sazonada, sabe como nunca, ese pollito que comemos en la esquina, pues están llenas de esos realzadores de sabor que provocan disruptores endocrinos y metabólicos y por tanto enfermedades. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son esos sustancias ambientales, cuáles son esos detonadores que nosotros podemos estar expuestos directo o indirectamente y que pueden provocar enfermedades en nuestro cuerpo. Hablando ahora de los exámenes de laboratorio que te podrían indicar, ya sea para control o para diagnosticar una diabetes, pues vamos a empezar hablando de una biometría hemática. Vamos a ver cómo está la hemoglobina, vamos a ver cómo está esa fórmula leucocitaria, esos eosinófilos, esos neutrófilos, las plaquetas, también el perfil lipídico que se mueve muchísimo, el colesterol, triglicéridos, el HDL, para ver cómo está esa función inflamatoria. El HDL es súper frecuente ver cuán bajito está, por debajo de 55 es muy bajito, entonces no permite tener una buena reacción de defensa contra la inflamación que no es reparadora en el cuerpo. También hay que vigilar la función renal y para eso desde un hemo de orina, una creatinina, una urea, poder medir también los niveles de la vitamina B12, porque muchos de los pacientes diabéticos toman metformina y la metformina bloquea los canales de absorción de la vitamina B. Y si la bloquea, soy más predisponente a sufrir una neuropatía diabética.
También es importante medir la vitamina D, porque la vitamina D es importantísima para nuestro sistema inmunológico. El magnesio, hacer una PCR ultrasensible, ver cómo está nuestra microalbuminuria de 24 horas, si tengo proteínas o si está todo normal, hacer una prueba de glucosa en sangre, una prueba de tolerancia a la glucosa oral, una hemoglobina glicosilada. Y todos estos exámenes me van a dar mucha información. También es importante que el paciente diabético se chequee al menos 2 veces al año con el odontólogo, que se haga al menos una vez al año una refracción visual con fondo de ojo, ¿sí? Y que podamos estar alerta a todas esas señales que nos está enviando el cuerpo de que algo está pasando con mi sistema neurológico producto de que la glucosa está alta. Hay personas que se acostumbran y dicen, no, yo tengo 200 de glucosa siempre, 400, 600. Pero he visto personas que usan los dos tipos de insulina, la metformina, y siguen con la glucosa alta. Y no saben cuánto daño estamos haciendo a todos esos vasitos sanguíneos, a todo nuestro sistema neurológico que va destruyendo la mielina y va provocando una neuropatía. Por eso es importante que conozcas también que no debes usar ni ser tu propio endocrinólogo al subir las dosis de insulina. Tengo pacientes que me dicen, el endocrinólogo me mandó esta dosis de insulina, pero como la tengo alta, voy a hacer y voy a estar suministrando el doble de dosis hasta que me compense. Eso hay que tener cuidado porque la insulina puede dar reacciones locales desde enrojecimientos, picazón, puede haber hinchazón, lipodistrofia, que es decir, en el sitio que tú te inyectas, en el abdomen, puede provocar que el tejido graso disminuya o aumenta, cambia debido a la exposición que tiene por las veces que te estás colocando la insulina. Puede provocar una gran hipoglicemia o un gran aumento de peso. Y a nivel local puede haber enrojecimiento, hinchazón, e inclusive erupción cutánea y retención de líquidos y muchas cosas más. Pero también es importante que conozcas que hay reacciones a largo plazo tanto con la insulina como la metformina. Y el objetivo es que tú estés educado en que estés regulado, no que uses estas dosis tú autorregulándose, sino con el chequeo médico, con los correctos exámenes de laboratorio. Así hacemos una correcta prevención. Y la insulina a largo plazo puede causar varios efectos secundarios y complicaciones si nosotros no controlamos adecuadamente la diabetes. Los efectos a largo plazo pueden incluir desde daño a nivel ocular, renal, nervio, corazón, los vasos sanguíneos. Por eso es importante que conozcas que puede inclusive dañar a nivel de una parte de los riñones que se llaman glomérulos, pueden provocar que esos niveles altos de azúcar, daños a nivel de la mielina y por lo tanto hay hormigueo, hay dolor, hay sensibilidad, inclusive pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores, enfermedades cardiovasculares y mucho más. Y me gustaría, por último, hablarte de la metformina, porque la metformina es una de las que más se utiliza. Y cuando tú utilizas la metformina a largo plazo, interfiere con la absorción de la vitamina B12 a nivel del intestino. Y esto lleva a que ocurra una deficiencia de la misma. La solución no es que estés poniéndote todos los meses un Neurobión, una inyección de altas dosis de vitamina B12 porque puedes tener el efecto contrario, una hipervitaminosis y por tanto una toxicidad. Pero es importante que conozcas porque de esta manera podemos hacer prevención. Puede también la metformina provocar problemas digestivos. Hay pacientes que se quejan de diarrea, de náuseas, de dolor de estómago, inclusive puede dar cambios en el microbioma intestinal, provocar una disbiosis intestinal, riesgos de hipoglicemia y muchos, muchos más. Por eso la automedicación no es lo recomendado. Recuerda, aquí es estar conectados entre la prevención y el mantenimiento, el que el paciente esté educado, en que tú estés educado, te involucres en tu tratamiento. Ahora, desde el protocolo de Biohana y tanto también con la medicina integrativa, hay cosas que puedes hacer. Primero, trabajar las emociones y para eso hay esencias florales que te ayudan a trabajar esa ansiedad, esos miedos, esa situación personal que estás viviendo, que te ha llevado a ese conflicto
de tristeza o de separación que has estado viviendo. Y entonces va a ayudarte también, inclusive hay remedios homeopáticos para esa sensación de antojo desenfrenado por los carbohidratos y para mejorar la respuesta del cuerpo a que no hay una resistencia de la insulina, haciéndolo con un enfoque mucho más natural sin tener que suspender una medicación, sino yendo paso a paso para poder equilibrar el cuerpo. Y hay muchísimos, muchísimos componentes. Dentro de ellos tenemos, pues, uno conocido como melón amargo, mórdica, se me enredó la lengua, la momórdica, charantia, el Sacharum officialis, el ácido nítrico, todos estos en una fórmula ayuda a que la persona no esté viviendo de una manera exclusiva a la medicación química, sino que también esté accediendo a esos recursos que impulsan a las células a ayudar al sistema a que haya menos resistencia a la insulina. También desde el punto de vista natural, hay gotitas hermosas de las flores de Bach como Holly, como Willow, que ayuda a trabajar en liberar esos sentimientos de resentimiento, de ansiedad, de ira, que contribuye a esos desequilibrios metabólicos que no te ayudan a que tu glicemia, a que tu insulina esté bien. Y también me gustaría hablarles de algunos poderosos remedios naturales, como es el tema de la diabetes, en este caso, estos remedios naturales son parte de lo que muchos de los pacientes están aprendiendo en Biohana y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la canela. Siempre les invito a los pacientes diabéticos a que usen la canela. De preferencia la canela en rama, porque muchas veces la canela en polvo está contaminada con plomo, entonces tienen que tener esta precaución. Y esta ayuda a bajar, a controlar esa producción de la insulina, a bajar los niveles de azúcar, pero también mejora muchísimo esos antojos que a veces le da a la persona para comer carbohidratos o cosas dulces y que es contraproducente en los pacientes diabéticos. Por otro lado, siempre mantente comunicado con el sol, estate con buenos niveles de vitamina D y para eso, si vas a salir al sol en los momentos donde haya menos radiación, para que no tengas estos inconvenientes, y sin bloqueador solar, con mangas cortas, con el cuerpo más expuesto para que puedas absorberse. Si tú sales al sol con el sombrero, si sales al sol con el bloqueador solar, ¿por dónde va a sintetizarse la vitamina D? No hay cómo. Y por otro lado, la aloe vera, quizás este sea nuevo para ti, pero la aloe vera tiene entre sus incontables beneficios ayudar a combatir la diabetes por su contenido en fitoesteroles. Y esto tiene propiedades antiglucémicas, que es totalmente beneficioso para las personas que están viviendo con una diabetes tipo 2. Así que puedes prepararla como jugo, mezclándola y tomarla. Otra de las cosas que me gusta compartirles son las hojas de curry. Puedes masticar estas hojas de curry, es una manera confiable, una manera tradicional de poder ayudar a tu salud. Y gracias a este efecto hace que esos almidones se conviertan en azúcares simples como la glucosa y ayudar a esos pacientes con diabetes. Y además el curry ayuda a bajar los niveles de colesterol en sangre y a tratar también la obesidad. Por lo tanto, es una de los remedios que puedes considerarlo como preventivo. También quisiera hablarte del jengibre. El jengibre no solamente es muy beneficioso en infecciones respiratorias, que a propósito estamos con muchos pacientes con enfermedades respiratorias, pero esta raíz es espectacular porque convierte la glucosa en células musculares para que pueda llegar a que puedas tomarla en té, que es rico, con bastante limoncito, rallada, como aderezo en guisados, en ensaladas. Y otra es el nopal. El nopal es exquisito y esta va a ayudar a bajar los niveles de azúcar en sangre gracias a algunas sustancias, su cantidad de fibra y es uno de los mejores remedios naturales que puedes estar usando y muy común en México para poder consumirlo en jugos, en batidos, inclusive asado.
Me gustaría también que ustedes tomen en cuenta el té verde. Y en este sentido, hablando de tés, es importante que tomes en cuenta que de preferencia el té, más que un té, una infusión. Evitemos esas bolsitas de plástico para hacerlo en agua caliente, porque toma en cuenta que estamos exponiéndonos ahí a nanoplásticos que van a viajar y van a tener afinidad a nuestro cerebro y a otras partes del cuerpo y se convierte también en temas relacionados con lo que hablábamos hace un rato de la exposición a estos disruptores endocrinos y metabólicos. De preferencia, hazlo con la hojita, como una infusión, y de esta manera va a ayudar a que no haya esa resistencia a la insulina, a evitar problemas cardiovasculares y que lo aprendas a consumir porque es un antioxidante maravilloso. Por otro lado, es importante que sepas que si tú haces todo esto en conjunto, si eres de esos pacientes diabéticos que te gusta aprender, si eres de esas personas que te gusta incorporar cosas saludables a tu dieta, no es una excusa para dejar de lado la medicación. Recuerde, ni la automedicación ni dejar de lado el control. Todo tenemos que llevarlo en conjunto, porque eso es lo que hace posible que evitemos nosotros complicaciones que muchas veces pueden ser irreversibles, daños en el riñón, terminar con hemodiálisis, terminar con varias situaciones de salud que podrían prevenirse. Ahora bien, eso es lo que yo tengo para ustedes. Voy a revisar, voy a hacer unos saluditos por aquí. Bienvenida, Dome, bienvenido Ali. Qué gusto tenerlos a ustedes acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Abuelita, qué gusto. Bienvenido. Bueno, si tienen preguntas, voy a estar leyendo por acá. Si tienen preguntas, es la oportunidad. Estoy leyendo aquí a nivel del en vivo. Y si no, les voy a invitar a que la próxima semana estén conectados también, que vamos a hablar de un tema súper bonito, todo uniendo a la medicina clínica con la medicina integrativa, que es un regalo maravilloso que tenemos como especialidad médica para poder manejar de una manera integral las enfermedades, mirando de una manera personalizada a cada paciente. Bueno, pues aquí tengo muchas vistas, pero no tengo preguntas. Más bien, si no hay preguntas en este momento, yo de todas maneras voy a estar pendiente para si surgieran en el chat, darles respuestas más luego. Les agradezco el que hayan estado conectados la noche de hoy y nos vemos el próximo martes. Un abrazo y bendiciones.